especial en el cual lo dedicamos a ti. Amén. Veo caras nuevas. Déjeme decirle que esta es su casa. Y quiero pedirle a la congregación que le demos un fuerte aplauso a las personas que hoy nos acompañan. Es de gran bendición tener personas, cada día vengan personas nuevas y que juntos nos podamos contagiar de la grandeza de su amor. Amén. Yo le pido el favor que abra su Biblia en la carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Amén. Ahí en su Biblia aparece un título: llamamiento a una vida santa. Los que tienen la Reina Valera, ya pues otras versiones igual trata el mismo, tiene casi el mismo título. Bueno, leo por favor de usted. Versículo 13 dice la escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la hierba del hombre como flor de la hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por fe, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que el Señor bendiga su santa palabra. Gloria al Señor. Quiero, a manera de una ilustración, valga la redundancia, ilustrar todo el pasaje, porque es muy importante que a través de esta ilustración usted tome esa partecita que yo deseo y ha sido mi oración, que usted se lleve hoy para su hogar, así no recuerde muchas de las cosas que yo pueda decir. Pero
esta ilustración nos lleva al pasaje y nos hace, a medida que lo vayamos enseñando, entonces nos vamos a ir ubicando bien y usted va a tener en mente esta ilustración. El escritor de esta ilustración, cuando era joven, conoció a una mujer que había estado ocupando una posición importante durante mucho tiempo y manejando mucho dinero en una empresa que administraba grandes negocios. Esa dama simpatizaba con la verdadera religión, la cristiana, pero muchos años se había rehusado a rendirse completamente a Dios. Sin embargo, ella se sacrificaba financieramente para ayudar en la obra del Señor y con frecuencia prometía que daría a algún predicador necesitado, el cual ella indicaría una cantidad de dinero igual a la que recibiera en la primera carta de negocios en ese día. Esa dama siempre cumplía sus promesas, aunque el hacerlo le costara mucho. Sin embargo, todo eso no le dio la salvación ni le proporcionó gozo en su corazón. Finalmente, cuando ya estaba avanzada en edad, se rindió al Señor. Ahora, no podemos ser redimidos cuando desobedecemos a Dios y hacemos otra cosa para encubrir tal desobediencia. El obedecer es mejor que los sacrificios. ¿De qué me vale a mí prometerle al Señor muchas cosas y aún materiales, pero no el obedecerle? Hoy yo les voy a compartir llamados a vivir en santidad. Y cuando hablamos de vivir en santidad, esto demanda un ingrediente principal que lo notamos en la ilustración. Y era que esta mujer, a pesar de que se sacrificaba financieramente y daba a un predicador o a alguien que ella sentía en su corazón, quizás grandes sumas de dinero, ella le dificultaba rendirse a los pies del Señor. Pero ya menos mal avanzada en edad, llega un momento donde se rinde al Señor porque entendió que era lo mejor. Y empecemos este tiempo haciéndonos preguntas. Si yo he sido llamado a vivir en santidad, la pregunta sería: ¿estoy obedeciendo? ¿O simplemente creo que por los sacrificios que haga puedo ganarme la buena voluntad de Dios? Pues déjenme decirle que es bíblico, y por allá en el libro de Samuel capítulo 15 verso 22 habla de todo esto. El obedecer es mejor que los sacrificios. De una manera muy general vamos a hablar de nuestro autor, Pedro. Ahí mismo en el capítulo 1, en el verso 1 dice la escritura: Pedro, la presentación de él, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vemos como el autor se presenta, Pedro, pero dice a quién va dirigida la carta, pero nos habla de expatriados de la dispersión y nos nombra 5 lugares ahí, pero entonces de pronto no sabemos bien qué es eso de expatriados, que de la dispersión y todo eso. Y yo quise, para no explicarlo en mis palabras, traerle un texto de otra versión, la Nueva Traducción Viviente, y dice: yo, Pedro, ahí está la presentación de él, apóstol de Jesucristo,
escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Entonces ahí está, ¿de qué son los extrapatriados? ¿Qué han sido rociados? Ahí en esa versión ya lo explica más implícitamente, y vemos que el autor es Pedro. Vemos a quién va dirigida esta carta: a Asia Menor, conocida hoy más como Turquía. Su mensaje es de ánimo, afirmación y estímulo a seguir firmes en la fe en Cristo Jesús. Pedro vivamente les describe su identidad en Cristo y el propósito por el cual han respondido a su llamado. Entonces es muy importante que, al igual como Pedro, usted y yo vamos teniendo una identidad en nuestra vida cristiana, de que hemos sido llamados a vivir en santidad y que hay una corona que nos espera como resultado a esa peregrinación, como lo vamos a ver ahí más adelante en uno de los versos. Cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, iniciamos una peregrinación por el mundo, y es ahí donde nosotros debemos de ubicarnos bien. En primer lugar, recuerden el título: llamados a vivir en santidad. En primer lugar, yo les quiero compartir algo que he titulado la preparación que demanda el llamado. Lo vamos a ver del versículo 13 al 16. La preparación que demanda el llamado. Ahí en su Biblia, ustedes lo pueden observar, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces vamos a mirar esos elementos que hay ahí en la Escritura, qué es lo que esto significaba para los primeros lectores y cómo lo podemos ver hoy en nuestras vidas. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es una metáfora que expresa la necesidad de prepararse para actuar, de estar listos para la acción. Los hombres de esa época utilizaban unas túnicas largas, y entonces, en base a eso, Pedro les dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dicho de otra forma, meter en los cinturones la túnica para estar listos para la acción. Estén preparados para la acción, les dice ahí el apóstol Pedro. Antes de emprender todo tipo de trabajo o un viaje, esto era importante: ceñirse los lomos para poder conducirse más libre y rápidamente. Es ahí donde el apóstol le dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Al igual que los hombres de esa época, usted y yo hoy tenemos un conflicto con el pecado, tenemos un conflicto con nuestra manera o nuestra vida pasada que no le agradaba a Dios. Y entonces el apóstol Pedro acá, así como le dice a sus lectores: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, hoy nos dice a nosotros: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, estén preparados, porque la obediencia es un acto consciente de la voluntad. Los cristianos, como usted y yo, como los de esa época que tenían ese conflicto, era importante y necesitaban practicar una santidad resuelta, una santidad que permanecía lista para la acción. Recordemos que hay un proceso. Ya hemos sido llamados. Eso es lo que está recordando ahí el apóstol Pedro. Ustedes han sido llamados a vivir una vida en santidad.
pero es necesario que este acto lo hagan con obediencia, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Pero viene ahí en el versículo otro elemento más: sed sobrios. Sed sobrios. ¿Qué es ser sobrios? ¿Qué es moderado? ¿Qué es discreto? ¿Qué es moderado? También podría decirlo en la forma de comer, en la forma de hablar, en la forma de actuar, que establece una sobriedad en su costumbre, en su forma de vivir, que hay equilibrio. Cuando nos habla ahí la Escritura del ser sobrios, también hay un contraste entre la ebriedad. ¿A qué nos lleva la ebriedad? A cometer cosas de las cuales usted y yo un día nos vamos a arrepentir, y también nos hemos arrepentido. La ebriedad nos lleva a cometer errores. La ebriedad va en contra de los principios divinos del Señor. Ser sobrio significa estar libre de toda forma de embriaguez o de excesos mentales y espirituales, en lugar de estar controlados por las circunstancias externas. Los creyentes deben estar dirigidos desde su interior por la sobriedad. Sed sobrios. Ahí mismo en el Pedro, le voy a leer, usted me va a escuchar, capítulo 4, verso 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y el versículo, capítulo 5, verso 8, dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces vemos que cuando nos hablan de esa sobriedad, entonces nos hablan de una forma moderada, discreta, tener un temple, estar firme en lo que hago, donde no haya ningún tipo de contaminación como la ebriedad. Y estos dos textos que acabamos de leer nos hablan de que hay alguien que no duerme, de que hay alguien que no descansa y que anda melodeando y que quiere llevarnos al fracaso. Y entonces el apóstol ahí a sus primeros lectores les dice: ciñan los lomos de su entendimiento. Segundo, les dice: sean sobrios, sean moderados, no se embriaguen, vivan una vida de actitud juiciosa, vivan una vida de sensatez, vivan una vida equilibrada, lo cual requiere dominio propio. Para yo ser sobrio, debo de requerir de dominio propio, debo de requerir de concentración, debo de requerir de vigilancia. Si ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, somos sobrios, vigilamos por esto. Vayámonos haciendo esas preguntas. Otro tercer aspecto o elemento que vemos ahí dice: esperar por completo en la gracia. Dice ahí: esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La vida santa demanda determinación. La esperanza del creyente debe estar cimentada perfectamente en esto, en la determinación. Esperar. ¿A cuánto les es fácil esperar? Por ahí nuestro cantante Jesús Adrián Romero tiene una canción que dice: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón. Entonces hay una conexión ahí. Esperar por completo en el original significa esperar completamente e inmutable, no moverse. El apóstol ahí le dice: esperen completamente en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El versículo 10 ahí anterior a ese dice: los profetas
que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Inquirieron e indagaron acerca de esta salvación. Pero aquí lo importante es que tú y yo debemos de estar preparados, esperar completamente en la gracia que nos será revelada cuando Jesucristo venga. Literalmente Él ya se reveló y Él estuvo acá en la tierra, caminó y nos dio un ejemplo de vida. Y podemos ver cómo el apóstol Pedro en solo este capítulo, con el versículo 13, menciona 4 veces esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Y se la voy a nombrar rápidamente. Versículo 5 dice la Escritura que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ceñid los lomos, sed sobrios y esperar por completo en la gracia de Dios cuando sea revelada. Jesucristo ya se ha revelado a nosotros. ¿Cómo estamos recibiendo nosotros esa revelación? ¿Estoy siendo juicioso? ¿Estoy siendo atento? Pues eso le decía el apóstol Pedro a sus primeros lectores. Mucho cuidado con esto. Ciñan, manténgase listos, porque el camino es largo. Pero Pedro no se queda ahí con esos 3 elementos, sino que dice también, no os conforméis. El versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hay un texto muy conocido en Romanos 12:2 que vez tras vez nos lo repite y habla de eso, de no os conforméis a los deseos. Amén. No os conforméis a este mundo. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el apóstol Pedro les dice, no os conforméis a vuestra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sus vidas pasadas pecaminosas, cuando no conocían a Dios. Entonces le dice, ahora que ustedes han sido llamados, deben de vivir en santidad y no se deben de conformar a esos deseos que en otro tiempo ustedes tenían. Está diciendo ahí el apóstol Pedro, no os conforméis a esos deseos que ustedes antes tenían. Hay muchos versículos que pueden apoyar esta gran verdad. En nuestras vidas, como lo dice Romanos 12:2, debe ocurrir una transformación total para que haya un cambio de vida. Pero por allá otros textos dicen también, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿son hechas nuevas? ¿Están siendo hechas nuevas? Recordemos la ilustración. Había un sacrificio económico que hacía esta mujer, pero había una dificultad grande a rendirse a los pies del Señor. Y la consigna ahí es, el obedecer es mejor que el sacrificio. Y si el apóstol Pedro ahí le dice a sus primeros lectores, no os conforméis a los deseos que antes teníais,
Hoy este mensaje también es relevante para nuestras vidas. No podemos conformarnos a esa vana manera de vivir que teníamos. Debemos de entender que hemos sido llamados, debemos de entender que vivimos en santidad, y debemos de entender que todo eso malo que desagrada al Señor debe de haber quedado atrás. Efesios capítulo 2 verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3 y Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí el apóstol Pedro? Que antes, como hijos obedientes, deberíamos de asimilar ese carácter para que nuestras vidas sean moldeadas. Y entonces, después de ceñir los lomos, después de ser sobrios, de esperar por completo, de no conformarnos a los deseos de antes que antes teníamos, nos da paso a lo que podríamos llamar uno de los atributos que tiene Dios, porque el versículo 15 dice ahí la escritura: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Uno de los atributos de Dios, y Pedro lo recuerda aquí en su carta y dice, no es que lo esté mencionando por primera vez, sino que ya está escrito. Y ya vamos a ver los versículos. Ya está escrito, y él dice: sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. ¿Será que Dios es santo? Creo que no nos puede caber la menor duda. Él es santo, santo, santo. Y él dice: y ustedes, nosotros debemos de ser santos porque Él ya lo es. Entonces no me habla de una santidad de una forma corpórea, de pronto que yo incline mi rostro y empiece a mirar así, coloque esa cara, ese rostro de ternero degollado ahí, la santidad. No, él me está hablando es de vivir una vida diferente. En nuestras carteleras dice ahí: este año vamos en busca de la santidad. Vamos 7 meses ya corridos de este año. ¿Cuál ha sido nuestra meta desde que iniciamos? ¿Será que al pastor William, que nos colocó ese afiche ahí y nos retó a este año a estar en busca de una santidad, ¿será que eso ha significado algo para mi vida? Déjeme decirle que para mí sí, ya que me ha dado la oportunidad para compartir acerca de la santidad, porque me he puesto a evaluarme, me he puesto a hacerme un examen y le he preguntado: Señor, ¿será que yo sí vivo en santidad? ¿Será que sí estoy atendiendo ese llamado? ¿Será que sí estoy ceñiendo mis lomos, que soy sobrio, que espero completo en la gracia, que no me conformo a los deseos de antes y que estoy siendo santo? Recuerde que esa santidad no es perfección, sino que es un proceso, una etapa de maduración. Yo voy dejando, yo me voy alejando. Eso va quedando atrás y hoy todas las cosas van siendo hechas nuevas. Pero yo debo de permitir que ese proceso continúe. En ningún momento debo de permitir que ese proceso se obstaculice. Mi estilo de vida se debe de reflejar no por la ignorancia pasada, sino por la naturaleza santa
del Padre Celestial, porque Él es santo y Él me demanda santidad. Entonces no debe haber ignorancia pasada, sino que debe haber naturaleza santa, porque viene de parte de ¿quién? De nuestro Dios, quien nos dio el nuevo nacimiento. Para eso nos llamó. Hemos sido llamados, vivimos en santidad porque hemos sido llamados a renacer de nuevo, renaciendo en Cristo. ¿Usted ha sido renacido? Yo creo que he sido renacido. ¿Estoy viviendo en santidad? Es la pregunta que nos vamos a llevar hoy en esta mañana. ¿Vivo en santidad? ¿Vivo en obediencia? Parece ser que este verso era familiar ya para aquellos que conocían el Antiguo Testamento, y por eso Pedro les decía, porque escrito está. Yo no les estoy diciendo algo nuevo, ya está escrito. Y es que Levítico capítulo 11 versículo 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y capítulo 19 versículo 2 de Levítico dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. ¿Será que nos queda alguna duda del mandato de Dios? ¿Será que hay alguna duda en cuanto al mensaje que Pedro estaba dando a sus primeros lectores? No, porque él les dice, ya está escrito y ustedes lo pueden ver. Ustedes conocen el Antiguo Testamento. Sean santos como yo soy santos. Entonces la preparación que demanda un llamado, pero esto nos lleva a nuestro segundo punto. El precio que demanda el llamado. Ya vimos la preparación. Ya usted y yo no tenemos excusa, pero es que yo no sé cómo vivir en santidad. Ya ahí hay unos parámetros, aunque toda la escritura me habla a mí de que debo de andar en santidad. Ya debo de ver el precio que demanda el llamado. Y aquí yo sí le invito a que usted y yo hagamos una reflexión. Más que entender lo que dicen los versículos ahí, es hacer una reflexión. Y es lo mismo que vamos a mirar ahí en lo que dice el versículo 17. Dice ahí la escritura, y si invocáis por Padre a aquel que sin asesión de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero la escritura ahí me habla de, y si invocáis a aquel, o se invocáis por Padre a aquel que sin asesión de personas juzga según la obra. Yo debo de entender que cuando usted y yo invocamos al Señor, primero lo que debo entender es que ante todo Él es el Padre. Amén. Amén. Pero también es juez. Es Padre, pero es juez. Y lo otro es que no hace asesión de personas. Él te va a juzgar a ti, Él me va a juzgar a mí, Él va a juzgar al que está afuera, Él va a juzgar a todos. Entonces no voy a creer que porque yo creo en el Señor, porque yo invoco su nombre, entonces yo puedo vivir una vida desordenada. Porque ahí la escritura misma me dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando hemos sido llamados a este camino tan especial, ¿usted se siente contento de ser cristiano?
Yo no me canso de decir que es lo mejor que me ha sucedido a mí. En mi ignorancia yo decía, cuando yo elegí al Señor, ¿cierto que uno se jacta? Cuando yo elegí a Dios, cuando yo lo elegí a Él, entonces mi vida cambió. Pero cuando voy a la Escritura dice, es que ustedes no me eligieron a mí. Yo os he elegido. Yo os he elegido con un propósito. Entonces yo puedo decir ahora confiadamente, cuando el Señor un día pensó en mí y me llamó a este camino tan maravilloso, entonces yo empecé a comprender para qué es que Él me ha llamado a vivir en santidad, a conducirme en temor todo este tiempo de mi peregrinación, no a vivir una vida desordenada. Es lo que dice la palabra, ¿cierto? No me lo estoy inventando yo, es lo que dice y primeramente fue para mí. No vivir una vida desordenada. Entonces, cuando reflexionamos que invocamos a un Padre que es juez y que no hace acepción de personas, es importante también ahí que pensemos en el precio del llamado. Y es que el primero que pagó el precio fue Jesucristo. El alto costo de la salvación, la sangre preciosa del Hijo amado, que demanda a lo que los creyentes vivan en temor reverente a Dios. Entonces, cuando a usted le hablen de santidad, no mire al pastor, no mire al líder, no mire a la persona que le está hablando de vivir en santidad. Más bien piense a quién está usted y a quién estoy yo invocando. Más bien piense en aquel que dio a su único hijo para que muriera por usted y muriera por mí. Y analícese si usted realmente, si yo realmente vivo una vida en temor reverente ante Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro le dice ahí a sus lectores? En su peregrinación vivan, condúzcanse con temor, condúzcanse en santidad. Entiendan que sus vidas con la mía fueron pagadas con un alto precio, la sangre preciosa de Jesús. Los hijos obedientes conocen la naturaleza santa y el carácter justo de aquel que sin acepción de personas juzga. Entonces yo voy a entender que un día yo voy a dar cuentas por mi vida, y entonces yo digo, yo no voy a meter en ese problema. Yo más bien voy a vivir como Dios me manda. Que voy a cometer errores, téngalo por seguro, pero que voy a tratar y me voy a esforzar al máximo por vivir diferente. De eso sí que tenemos que estar de acuerdo. Vamos a mirar ahí lo que dice el capítulo 2, versículo 4. Yo se lo leo acerca de este precio del llamado. El capítulo 2, verso 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y el versículo 6 al 8 dice, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para los que lo despreciaron, ahí está su parte. Para los que no le creyeron, ahí está su parte. Esa redención es una compra hecha en el mercado del pecado. Mire lo que dice el texto: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo es vuestra peregrinación. Verso 18: sabiendo que fuiste rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, después de vivir una vida en temor reverente, yo debo entender que ese precio no fue ni oro ni plata, sino que fue la sangre preciosa de Jesús. Un precio invaluable, un precio que nadie más puede pagar por la vida del ser humano. Un precio que me indica a mí que fue comprado en el mercado del pecado y que, como en la época de los antiguos, se presentaba un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Podemos ver que Jesucristo se presentó como un cordero sin mancha, perfecto, un cordero dispuesto, como un cordero dispuesto a derramar esa sangre por usted y por mí. En Juan 1:29 dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando nosotros alcanzamos a entender este sacrificio que hizo Jesús en la cruz, entonces nuestras vidas van a cambiar. Porque yo voy a orar con amor, yo voy a orar en agradecimiento a Él. Porque yo voy a orar no porque me lo dice el pastor, no porque me lo dice el líder. Yo voy a orar porque eso es lo que dice su palabra. Porque si yo estoy de acuerdo en que esta es la palabra del Señor, entonces debo estar de acuerdo que lo que dice ahí es lo que va a salvar mi vida. El obedecerle, el vivir en santidad, el dejar atrás toda esa vana manera de vivir, el proyectarme hacia adelante y mirar el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Ese es el precio que demanda el llamado, la preparación, el precio. Pero ¿qué diremos entonces en nuestro tercer punto? La purificación que demanda el llamado. Versículo 22 dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí dentro del versículo 22 al capítulo 2:3, que va la purificación que demanda el llamado, vamos a ver tres elementos, porque el apóstol Pedro ahí no solo manda a vivir una vida de santidad y se dirige a la persona en su forma de vivir, sino que también le hace un llamado en la forma de cómo se comporta con los demás. Y entonces dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces el primer ingrediente ahí es un amor sincero hacia los hermanos. Y aquí es muy importante analizar esto. Después de tener una vida purificada que le permite a uno amar con sinceridad a aquellos que comparten la fe con nosotros, es importante pensar en lo siguiente: ¿amamos a nuestros hermanos? ¿Amo yo a mis hermanos? Ahí dice la Escritura que el amor debe ser fraternal, que no puede ser fingido. Usted se imagina si yo llego y le digo: hermano, yo te amo en el amor del Señor,
pero tú volteas y yo quizás hago otros gestos. Aquí el apóstol Pedro le hace un llamado a sus primeros lectores. Ustedes ya están entendiendo o han entendido el llamado. Ustedes viven en santidad. Ustedes ya entendieron que el precio de ustedes no fue un pago con oro ni plata, sino la sangre preciosa de Jesús. Que esto nos lleva a asimilar ese amor del Padre. Pero que tú y yo, llenos de ese amor, tenemos que transmitirlo a mi hermano. Tengo que transmitirlo a mi prójimo, al que habita a mi lado, porque no nos estamos mandando acá a amar solo los de la iglesia. Yo sé que si yo le digo a la hermana Kelly, hermana, yo te amo en el amor del Señor, lo más seguro es que ella me va a decir, amén, hermano, yo también te amo en el amor del Señor. Pero ¿qué vemos de aquel que quiere hacerte el mal? De aquel que habla de ti a escondidas, de aquel que no vacila en hacerte daño. ¿Estás dispuesto a transmitirle este amor fraternal? ¿Estás dispuesto a transmitirle ese amor que ya el Señor inyectó en tu vida, pero que no lo ha inyectado para que tú lo guardes y lo dejes ahí, sino para que lo reproduzcas? ¿Será que estoy dispuesto a expresar esos sentimientos con mis hermanos? ¿Será que yo sí amo, verdad, a mi hermano? Es una pregunta. Verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto es lo que he venido a predicarles, dice Pedro. Esta es la enseñanza que hoy les he traído. Hoy yo les recuerdo que ustedes que ya han experimentado el nuevo nacimiento, que han sido renacidos, que ese suceso sobrenatural lo hagan posible siendo obedientes a la verdad, porque eso es lo que dice la palabra, siendo obedientes a la verdad. Y si yo soy obediente a la verdad, me purificaré a mí mismo, porque mi vida va a ser santificada. Y si me purifico a mí mismo, si he entendido que el Señor me llena de amor, eso me da la habilidad para amar a los hermanos. Ese cambio en sus vidas no podía frustrarse porque se llevó a cabo a través de la palabra. No se puede frustrar ese amor porque usted y yo hoy lo estamos entendiendo a través de la palabra. Usted no puede decir, es que yo amo a mi hermano es porque el hermano tal me lo dijo. No, usted dice, yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermana porque la misma palabra me lo ha hecho entender, porque la misma palabra que me ha santificado, que me ha hecho entender de ese amor tan grande que Dios ha inyectado en mi vida, me da la habilidad para amar a mi hermano. ¿Para usted es fácil amar a su hermano? Cierto que hay hermanos muy difíciles. Cierto que hay hermanos que usted dice, lo amo porque Dios me manda que lo amo. Cierto que hay hermanos que lo enervan, lo enaltecen, lo hacen poner un poquito maluco. No hablemos de hermanos acá en la congregación. Cierto que hay familiares que lo sacan de quicio. Cierto que hay compañeros de estudio, de trabajo, que lo sacan de quicio. Pues es a esos que el Señor le dice, ámenlo,
y con un amor no fingido. Sea natural, porque yo le he mostrado cuál es el verdadero amor. Entonces, cuando yo entiendo esto, entonces yo puedo amar a mi hermano. Hay algo ahí tremendo y lo vamos a ver en otro texto. Dice: toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El apóstol Pedro ahí afirma y hace alusión a Isaías 46. Al 8 dice la escritura: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es por la palabra que yo puedo hacer todo esto. Es la palabra la que me edifica, es la palabra la que me motiva. Todo lo que nace de una semilla perecedera se marchita y cae, lo que quiere decir el apóstol ahí. Todo lo que nace de una semilla perecedera se marchita y cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo termina ahí el apóstol Pedro en ese versículo? Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Esa es la palabra imperecedera. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra nunca pasará. Usted y yo debemos de sentir mucha alegría por esto. El versículo 12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nosotros somos privilegiados al haber recibido este mensaje. Nosotros somos privilegiados al entender que la palabra de Dios permanece para siempre. Y aunque no tengo los datos precisos acá, pero usted sí sabe que por mucho tiempo pretendieron acabar con este libro. Por mucho tiempo quemaron miles de ejemplares. Por mucho tiempo persiguieron hombres de Dios, mujeres de Dios, quemaron Biblias. Pero hoy la palabra del Señor es más viva que en ese tiempo. Pero hoy tenemos más ejemplares, inclusive los tenemos ya electrónicos, más asequibles, porque es bíblico, porque lo dijo el Señor: mi palabra permanece para siempre. Pero no se olvide de que debe haber un amor sincero hacia los hermanos. Debe haber un arrepentimiento del pecado. Nada me sirve a mí aceptar de que yo vivo una vida desordenada. De pronto yo le puedo decir: hermano, hermana, amigo y amiga, tú estás viviendo una vida desordenada, eso no le agrada al Señor. Y que pronto usted me diga: sí, hermano, usted tiene la razón, yo todavía cometo esos errores y me dificulta salirme de ellos y todavía estoy ahí. No basta solo con reconocerlos, hay que arrepentirnos de ese pecado. ¿Y qué dice la Escritura? Desechando pues toda malicia, todo engaño, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Vamos rápidamente ahí a mirar esas partes. ¿Qué es lo que debo de arrepentirme? Cuando me habla de la Escritura, de malicia, es voluntad mala y perversa. Engaño es deshonestidad deliberada. Hipocresía es el amor y la piedad fingidos. Detracciones son las calumnias. Ninguna de estas debe tener lugar en aquellos que han nacido de nuevo. En contraste a eso, usted y yo debemos de vivir una vida en obediencia. Y en último hay lugar un deseo de crecimiento espiritual. Entonces, recuerde ahí, el amor sincero a los hermanos, arrepentimiento del pecado y un deseo de crecimiento espiritual. El apóstol ahí dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, algo que no contamine en nada ese alimento, porque es para nutrir su vida, es para nutrir mi vida. Entonces no se acepta que haya ningún tipo de mezclas. Por eso dice no adulterada. Debe de ser la palabra como debe de ser. Y nosotros como hijos del Señor no podemos en ningún momento adulterar la palabra. La tenemos que dar como debe de ser. No porque a mí me parece, no porque yo creo, sino porque eso es lo que dice la Escritura. Y entonces esa es la fidelidad que el apóstol Pedro propone aquí a sus primeros lectores. Que haya ese deseo enorme por esa leche espiritual no adulterada, después de haber desechado malicia, después de haber desechado hipocresía, envidias, detracciones. Cuando usted esté libre de todo eso, entonces ahora sí, desee como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque ella es la que va a nutrir tu vida y va a nutrir mi vida. Amén. Amén. A manera de conclusiones, de aplicación para tu vida y la mía, yo quiero decirle lo siguiente: querido hermano, hermana, amigo, amiga, teniendo en cuenta que hemos sido llamados por un Dios santo y que demanda santidad, la pregunta del millón en esta hora sería: ¿estamos obedeciendo ese llamado y viviendo en santidad, teniendo en cuenta que no nos está el Señor pidiendo perfección? Como iglesia usted debe hacerse esa pregunta. El Señor no te está pidiendo perfección, pero si te pide, si te demanda una vida en santidad. Amamos a nuestros hermanos con sinceridad, sin engaño, sin hipocresía, sin amor fingido. Y teniendo en cuenta todo lo del pasaje, estamos listos para la acción, emprendiendo el camino que tenemos por delante. Es hermoso y especial saber que nos presentamos ante un Dios grande, maravilloso, que nos conoce, que no hace acepción de personas, que nos ama tanto, que el precio fue el derramamiento de la preciosa sangre de su Hijo Jesús para hacernos renacer a una nueva vida. Amén. Señor, te damos muchas gracias. Padre, qué hermoso eres tú, Señor. Qué precioso eres tú, amado Rey. Si por lo menos nos detuviéramos a pensar un momento, Señor, sobre esa grandeza, sobre ese poder, si entendiéramos realmente esa santidad que brota de parte tuya, oh Dios, dejaríamos de esas vidas desordenadas, dejaríamos esa vana manera de vivir. Si por un momento nos acercásemos
a esa santidad. Si por un momento contempláramos esa santidad tan grande que tú emanas, entenderíamos para qué hemos sido llamados. Solo nos queda decirte, Señor, perdónanos. Solo nos queda decirte, Señor, hemos fallado. Y hemos fallado porque a veces justifico mi vieja manera de vivir. Hemos fallado porque no hemos estado listos para hacer lo que tú nos mandas. Y con el agravante de que a veces no es porque no lo he podido lograr, sino porque ni siquiera lo he intentado. Hemos fallado en el amor hacia el hermano. Perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces le he dicho a mi hermano, te amo? Pero después descaradamente hablo mal de él. Después con el ánimo de dañarlo, de maltratarlo, finjo ese amor, pero no hago sino hacerle daño. Porque a veces los comentarios que hago no los hago para que el hermano mejore, sino para dañarlos. Señor, en verdad que tú hoy nos has dado una lección muy grande. En este llamamiento a vivir una vida en santidad, tú nos llamas a prepararnos. Tú nos llamas a pagar un precio. Tú nos llamas a purificarnos. Señor, ayúdanos a que este proceso en nuestra vida de peregrinación sea un punto de referencia para que nosotros avancemos y podamos agradarte a ti, Señor. Hay un texto en la Escritura, Dios mío, que cuando lo leo me confronto y digo, ¿cuándo será que tú un día dices eso de mí? Pero yo voy ahí a ese pasaje, yo quiero que usted se transporte y mire, cuando Jesús fue bautizado, dice la Escritura que cuando Él subía de las aguas, una voz del cielo se escuchó y decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Señor, ¿será que tú en algo, en lo más mínimo, te complaces de mi vida? Reconozco que soy un pecador arrepentido, que tengo errores, que fallo. Pero también reconozco, Señor, que hay en mi interior un deseo enorme por amarte, por ser reverente, por conducirme por un camino en obediencia. Aquí está tu pueblo, Señor. Ayuda también a tu pueblo, porque yo fui el primer confrontado con esta palabra. Y ahora presento tu pueblo para que tú también les ayudes a ellos, como me has venido ayudando a mí, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por esta reflexión tan especial. Espero, Señor, que quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y cumpla el propósito para el cual fue enviada. Padre, hemos orado en acción de gracias y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios le bendiga.